Hello, chiquis triquis, espero que estén bien, que tengan ánimo y energías para esta nueva semanita de videos y guías. En este video les traigo dos cositas. La primera es el contenido que vimos en la clase de la semana pasada sobre textos literarios y no literarios. Y la segunda es la actividad de aplicación del contenido. Así que si estuviste conectado o conectada a la clase de la semana pasada, solo debes avanzar al minuto que sale en pantalla. De todas formas, te recomiendo ver el contenido para que vayas recordándolo y porque como la actividad se basa en la creación de una noticia, no estaría de más ver la estructura nuevamente. Así que ahora vamos a ver el contenido de la semana pasada. Primero, vamos a ver, como es de costumbre, nuestro mapa de aprendizaje para ver dónde estamos y qué estamos viendo. Entonces, como pueden ver, este contenido corresponde a la semana del 3 de agosto y vimos los textos literarios y no literarios. Por lo tanto, el objetivo de esta clase es el siguiente: conocer las características de los textos literarios y no literarios. Para comenzar, observa las imágenes que salen en la parte izquierda de la pantalla. Tenemos un conjunto de cuentos y un diario. Ahora que ya las observaste, contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas. ¿Crees que estos textos tienen alguna diferencia? ¿Qué tipos de textos son? ¿Qué finalidad crees que tienen? ¿En qué momento leemos estos textos? En nuestra clase salieron muy buenas respuestas en las que demostraron su conocimiento y dominio respecto a este tema. Luego de responder las preguntas, veamos qué son los textos literarios. Estos tipos de textos se caracterizan por tener una doble funcionalidad. La primera es entretener a quienes leen este tipo de texto y la segunda es hacerla mediante el uso estético del lenguaje. Esto quiere decir que utiliza un lenguaje subjetivo más adornado, como lo que pasa con los poemas, que utilizan figuras literarias para embellecerlo. Además, este tipo de texto se caracteriza por crear o recrear una historia. Esto quiere decir que cuentan historias ficticias. Pueden ser creadas, es decir, totalmente inventadas o recreadas. ¿Qué quiere decir? Que se inspiran en hechos de la vida real para comenzar a dar vida a la creación literaria. Por otro lado, los textos literarios tienen características propias del género al que pertenecen, es decir, del género narrativo, lírico o dramático. En clases hemos visto algunos de estos elementos. ¿Recuerdan algunos de ellos? Si es así, puedes anotarlo en tu cuaderno. Dentro de los textos literarios nos podemos encontrar con los cuentos, las novelas, los poemas, obras dramáticas y hasta con series o películas. Pues estas últimas nos cuentan una historia, tienen una estructura y además cuentan con un guión. Ahora que ya vimos los textos literarios, vamos a ver la contraparte, que serían los textos no literarios. Entonces, chiquis, vamos a verlos. Los textos no literarios son aquellos que buscan informar, instruir o bien enseñar a quienes los leen. Para poder lograr su objetivo, utilizan un lenguaje claro y objetivo. Lo dije 2 veces, pero cuando hablamos de lenguaje objetivo, nos referimos a contar las cosas tal cual son, sin agregar ni quitar nada. El lenguaje debe ser de ese modo y debe ser claro para que la gente pueda entender la información, y es por ello que este tipo de texto no tiene punto de vista, a diferencia de los textos literarios. Veamos algunos tipos de textos no literarios. Tenemos aquí los informes, que explican con detalle un tema, también los periódicos, que contienen noticias y hechos relevantes de actualidad para mantener informada a la sociedad. Y también tenemos las instrucciones, pues como les había dicho, chiquis, una función de este tipo de texto es la de instruir o enseñar a hacer algo. Entonces, los instructivos de armado de muebles o los recetarios también son textos no literarios. Aquí un dato sobre este tipo de texto es que a pesar de no mostrar un punto de vista, algunos se salen de esta norma, por así decirlo, pues hay textos
como los argumentativos, en donde se encuentra la columna de opinión, que sí presentan una opinión, pues su finalidad también es persuadir y convencer a otros. Ufas, chiquis, que llevamos harto contenido visto hasta aquí. Obviamente muy condensado, pero lo que vamos a hacer ahora es centrarnos en un texto no literario, en específico, que es nada menos que la noticia. First thing first, tenemos que saber primero qué es la noticia. La noticia es un texto expositivo informativo. Es expositivo porque expone un tema e informativo porque busca informar sobre dicho tema. Pertenece al género periodístico, pues se publica en diarios, en formato escrito y se presenta de forma audiovisual en noticiarios. Su objetivo principal es informar, pero a la vez dar a conocer un hecho novedoso. Ahora que ya vimos qué es, veamos algunas características. La primera característica es que la noticia debe ser veraz. Esto significa que debe contar un hecho real, en estricto rigor. Con esto me refiero a que las noticias de diarios y televisión e incluso portales de internet deben ser reales, sin modificar ningún tipo ahí de información. La segunda es que debe ser concisa. Esto quiere decir que sea breve, que no contenga tanta información para no aburrir a quien la lee y también para no perder el foco. La tercera es que debe ser clara. Su lenguaje debe ser claro para que pueda comprenderse la noticia y lo que se está contando en ella. La cuarta es que debe ser oportuna. Con esto me refiero a que se debe publicar la noticia de un hecho lo antes posible, que no pase tanto tiempo entre el suceso y la publicación. La última es que debe ser objetiva. Esto quiere decir que no debe emitir opiniones. Por lo tanto, nunca verán en una noticia marcas como yo creo que, yo pienso que, a mi parecer, etc. ¿Ya? Espero que esto haya quedado claro. Veamos entonces ahora la estructura. La noticia, chiquis, consta de 5 partes que son las siguientes. Primero, tenemos el epígrafe. El epígrafe es una palabra o una frase breve que ayuda a contextualizar la noticia. Es de alguna forma como la sección en la que esta noticia se podría enmarcar, como por ejemplo deportes, economía, turismo y cultura, etc. En segundo lugar, tenemos el titular, es decir, el título de nuestra noticia, que destaca lo más importante del contenido. En tercer lugar, tenemos la bajada o subtítulo, que es una oración ni muy extensa ni muy breve que resume la noticia. En cuarto lugar, tenemos el lead o la entradilla. Esta parte es un párrafo que cuenta, que resume la noticia, pero respondiendo a las preguntas ¿qué pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Cómo pasó? ¿Por qué pasó? ¿A quién o a quiénes les pasó? O también quién o quiénes realizaron tal cosa. Estas preguntas no deben contestarse necesariamente en este orden. Lo que importa o lo importante aquí es que se respondan. ¿Ya? Y finalmente tenemos el cuerpo de la noticia. Aquí ya se desarrolla con más profundidad el hecho de que la noticia va a contar. Se pueden incorporar algunos detalles, imágenes, testimonios de personas que hayan visto o presenciado de alguna forma el o los hechos. Muchas veces se integran detalles como lugares y horas concretas para aportar a la característica de la veracidad, agregando datos comprobables. Espero que haya quedado clara la estructura de la noticia porque la vamos a revisar y también la vamos a aplicar. ¿Qué les parece? Como pueden ver en la pantalla, aquí hay una noticia cuyo epígrafe dice hallazgo histórico. De esta forma se contextualiza la noticia pero sin dar mayor detalle, solamente la enmarca. Descubren ciudad más antigua de Europa es el titular. Se destaca lo más importante y también el tamaño de la letra es más grande para hacerla más llamativa a simple vista, pero aún así no podemos saber mucho sobre el hecho y para ello necesitamos seguir leyendo. La bajada o subtítulo dice los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Esta bajada es una oración que contiene información relacionada con el título, pero también muy sintetizada, por lo cual aún necesitamos leer más. En el lead o entradilla se responden a las preguntas que había mencionado. El grupo de arqueólogos responde a la pregunta ¿quién o quiénes? El hecho de haber hallado algo
constituye el qué pasó. La ciudad más antigua de Europa no se ubica en el lugar, por lo tanto responde al dónde. Sin embargo, en este ejemplo no se responden a todas las preguntas. Chinini. Eso igual nos dice que muchas veces no se encuentra toda la información necesaria para responder a todas las preguntas. Finalmente, el cuerpo de la noticia contiene el resto de la información con mucho más detalle. Espero que haya quedado clara la estructura con el ejemplo, ¿ya? Porque ahora daremos paso a ¿qué cosa? Pues a nada menos que a la actividad de la semana, que se basa en la aplicación de lo que vimos la semana pasada y también en esta parte del video. Revisemos lo que corresponde a esta semana según el mapa de aprendizaje. La semana pasada vimos los textos literarios y no literarios y escribimos en conjunto una noticia inspirada en el cuento Ropa Usada de la escritora Pía Barros. Esta semana nos quedaremos con el mismo contenido, pero la actividad será distinta, porque ahora tendrá un mayor nivel de dificultad. No se asusten que no es difícil, pero es necesario para saber cómo van comprendiendo el contenido y si efectivamente pueden aplicarlos. Entonces, el objetivo de esta semana será el siguiente: escribir una noticia siguiendo para ello su estructura. Para esta actividad, como les dije antes, pondremos a prueba la habilidad de escritura y para ello escribirán una noticia. ¿De qué será la noticia?, se preguntarán ustedes, y yo aquí les traigo la respuesta con su explicación. Lo primero que deben hacer es pensar en su color favorito y elegir un globo. Aquí no deben hacer trampa, ya, nada de andar cambiando lo que eligieron. Entonces deben escoger un globo y mantenerlo en mente. ¿Listos? Ya, espero que ahora sí estén listos y listas porque llegó la hora de la verdad. Como pueden ver, cada globito contenía un titular de noticias. Y lo que tienen que hacer es anotar en sus cuadernos el titular que les salió para comenzar a pensar y planificar su noticia. En el caso de que alguien sea corto de vista como yo o no alcanzó a leer bien el titular que les tocó, se los dejo aquí para que le echen un ojito y puedan anotarlo. Si eligieron el globito celeste, su titular es Dallas Review vuelve a estar en la palestra, anuncia demanda. Si eligieron el globito naranja, su titular es Bad Bunny abandona la música para siempre. Si eligieron el globito morado, su titular es Se comprueba que al escuchar música en reversa, un demonio aparece en tu puerta. Si elegiste el globito amarillo, tu titular es Perro Chocolo logra su cometido y domina el mundo. Si elegiste el globito azul marino, tu titular es Si te destapas el pie por la noche, algo extraño sucederá. Comprobado. Si elegiste el globito rosa, tu titular es Científicos del sueño lo comprueban. El monstruo bajo de tu cama es real. Si elegiste el globito fucsia, tu titular es Profesora demandada por dedicarse a ver Los Simpsons en clases online. Niños la defienden. Si elegiste el globito borgoña, según yo es color borgoña, tu titular es Rubius se convierte en el youtuber de habla hispana más visto del último tiempo. Si elegiste el globito rojo, tu titular es Donald Trump se apodera de TikTok con impresionante baile. Si elegiste el último globito, que es el de color gris, tu titular es Maluma consigue 4 babies. Ya, entonces según el color que escogieron, es el titular que deben trabajar. Así que ahora vamos a lo siguiente. Algunos o algunas se pueden preguntar, profe, ¿cómo hago la actividad? ¿O cómo puedo estructurar la noticia? Aquí yo les traigo un ejemplo y les voy a contar cómo deben hacer su actividad. Lo primero es que le deben poner nombre a su diario, porque en este caso la noticia será ficticia. Vamos a hacer una excepción y romper con la veracidad que una noticia tiene que tener, porque aquí solamente van a inventar todo. Luego, deben escribir cada parte de la noticia según la estructura, es decir, deben escribir un epígrafe, que es la frase breve o palabra para enmarcar su noticia, el titular, que ya lo tienen, obviamente letras más grandecitas para que resalte, la bajada, que vendría siendo esta oración ni muy breve ni muy extensa, que resume la noticia, el lead o la entradilla,
que responde a las preguntas que van a salir más abajito, y el cuerpo de la noticia, todo de forma ordenada, y deben agregar alguna imagen o dibujo relacionado con su noticia. Aquí abajito, como pueden ver, se encuentran las preguntas que deben responder sí o sí en el lead o entradilla de su noticia. Ya, como pueden ver aquí también se encuentra la pauta para revisar su actividad. Entonces deben prestar atención a los criterios que aquí aparecen. De todas formas, como siempre lo hago, se los voy a leer. Criterio número 1. Trabaja la noticia con uno de los titulares del video, 1 punto. Criterio número 2. La noticia contiene el nombre del diario, 1 punto. Criterio número 3. La noticia tiene un epígrafe, 1 punto. Criterio 4. La noticia tiene una bajada o subtítulo que cumpla con lo visto en clases, 2 puntos. Criterio 5. La noticia tiene un lead o entradilla que responde a las 6 marcas interrogativas vistas, 6 puntos, 1 por pregunta respondida. Criterio número 6. La noticia tiene un cuerpo de al menos 3 párrafos que contenga detalles de lo expuesto, 3 puntos. Criterio número 7. La noticia contiene alguna imagen o dibujo, 1 punto. Y finalmente, criterio número 8. La actividad es entregada en la fecha establecida, 1 punto. En total, chiquis, son 17 puntos para el 100%. ¿Ya? Había olvidado decirlo, pero la fecha de entrega es el 21 de agosto, ¿ya? Para que tengan más tiempo para trabajar. En la guía va a salir detallado, y aquí se me olvidó. Entonces, eso sería por esta semana, chiquis, bellos y bellas. Espero que estén bien, cuídense muchito, tomen agua de ubu y ya nos estaremos encontrando en nuestras clases online. Recuerden que este día miércoles de 9 a 10 de la mañana es el horario de atención para estudiantes para que asistan si tienen alguna duda respecto a algún trabajo pendiente, fechas de entrega, etcétera, cualquier cosita, incluso si solamente quieren ir y hablar de la vida o alguna recomendación de películas, serie, anime, lo que sea, ahí voy a estar. Así que eso sería por esta semana, chiquis. Cuídense mucho. Los TKM. Adiós.